En esta cápsula veremos la modelación matricial de la reducción de tamaño. Ahora, cuando vamos a analizar procesos continuos, aquí nuestro escenario cambia. Ya nuestro problema no es seguir el cambio de la distribución de tamaño en el tiempo, sino más bien para un tiempo finito, que es el tiempo que el material está dentro del equipo en su tiempo de residencia, averiguar qué distribución de tamaño adquiere a la salida. Por lo tanto, el problema es algo diferente. Ahora, va a depender del tipo de proceso el cómo vamos a formular el problema. Pensemos en primer lugar de si la molienda, la trituración ocurre en un único evento. Por ejemplo, es lo que ocurriría aproximadamente en un chancador. En un chancador entra la carga, el chancador muchas veces le da el apriete y la carga, listo, pasa de largo. Y si no, serán un número muy limitado que podemos resumir en una sola pasada sin que sea el tiempo una variable importante. Sobre todo si es que este material además no está sometido a ninguna forma de mezcla, sino que pasa a través del equipo. Esto se da en chancadores, se puede dar en un molino de rodillos también. Entonces aquí podemos hablar de una matriz de transformación donde el tiempo no juega ningún rol. En cambio, en los equipos donde el tiempo de residencia sí juega un rol, como por ejemplo en los molinos de bola, o en los molinos de toque, en general los molinos rotatorios, donde la carga es sometida una y otra vez, ¿no es cierto?, a procesos o a eventos de ruptura, y donde a su vez el orden espacial dentro del equipo va siendo modificado según el régimen de mezcla. Ahí vamos a tener una aproximación algo diferente. Veamos en primer lugar qué pasa con la formulación matricial para aquellos problemas cuando hay algo así como un único evento, ¿ya? Si tomamos una alimentación con un vector F, ¿no es cierto?, que corresponde a la masa o al porcentaje másico en cada uno de los tamaños en consideración, y si conocemos las velocidades de ruptura, que no es otra cosa que la probabilidad, en realidad aquí viene a ser esto la probabilidad de que alguno de los componentes de esta masa se quiebre, ¿no es cierto? Esto podría ser, estos valores hay que notar que ya no es una frecuencia 1 partido por tiempo, porque este no es un fenómeno en el tiempo. Esto es simplemente ahora una probabilidad de fractura que puede ir entre 0, simplemente no se quiebra, o puede llegar a 1, o sea que todas las partículas se quiebran, o bien algún valor intermedio entre 0 y 1. Bueno, el producto de esta matriz diagonal por este vector de entrada, ¿no es cierto?, nos va a dar el vector de masa quebrada, ¿ya? FI. Ahora bien, si la fracción que se quiebra es S por F, ¿cuáles son los tamaños que recuperamos de ese material quebrado? Para eso aplicamos el siguiente operador, que es la matriz triangular inferior B, que representa la distribución de tamaño de los fragmentos. Entonces, al aplicar esta matriz sobre este vector, lo que vamos a tener es la distribución, o sea, un nuevo vector que nos va a decir cuál es la masa en cada intervalo de tamaño del producto proveniente de la fractura del material que se quebró de los tamaños superiores. Ahora, la fracción que no se quiebra está dada por la matriz también diagonal I menos S, que es la diferencia entre la matriz de identidad y la matriz de probabilidad de ruptura. Entonces, I menos S operada sobre F nos da la masa de material que no se quiebra.
Ahora, el resultado global del proceso, el producto, es la suma de lo que se quiebra y que aparece según esta distribución de tamaño, más lo que no se quiebra, que será correspondientemente agregado en cada tamaño dentro de la distribución. Todavía más, en esta formulación matricial es conveniente, digamos, considerar fenómenos que a veces ocurren dentro de los equipos, por ejemplo, la parrilla en un molino, o bien fuera de los equipos, el clasificador, que puede ser el hidrociclón, ¿no es cierto?, en un circuito de molienda, o el arnero en un circuito de chancado. En ese caso, ¿no es cierto?, para poder analizar este proceso completo que va en circuito cerrado, necesitamos hacer un análisis un poco más fino. Entonces, si llamamos F1 a la alimentación fresca y F2 a la alimentación neta que recibe el equipo de reducción de tamaño, esta alimentación va a ser el resultado de la alimentación fresca más lo que se recicla. Ahora bien, el equipo de reducción de tamaño va a dar un vector de producto que va a estar caracterizado como Q, ¿ya? Y estos Q sub I, que van a ser las masas en cada intervalo de tamaño, van a enfrentar este equipo de clasificación que se caracteriza por una matriz también diagonal que establece la proporción de material que es capturado y enviado nuevamente al sistema. Podría hacerse una matriz de clasificación basada en la cantidad de material que se extrae del sistema y también es válida. Va a ser simplemente la inversa de la otra, no la inversa matricial, sino que porcentualmente, digamos, la diferencia entre uno y el valor de la matriz anterior, esta que está hecha en torno a ese Q. Bueno, el Q que pasa por acá, una parte se va como producto, la otra parte se devuelve, ¿no es cierto? Y es esta matriz aplicada sobre esta distribución de tamaño, y es la suma de estas dos la que da F1, ¿no es cierto?, más CQ, la que da la alimentación F2. El producto, a su vez, va a ser, si C es el material que es capturado y enviado de vuelta, otra vez la matriz de identidad menos C, que es una matriz diagonal, aplicada sobre Q nos va a dar el producto. Ahora, este producto, a su vez, tiene que ser el resultante, este producto, del proceso de molienda que opera sobre la alimentación F2. Y por lo tanto, mirando la ecuación de arriba y factorizando F, ¿no es cierto?, nos va a quedar B.S más I menos S por F2. Ahora, sustituyendo tanto el valor de Q, que es una variable interna del circuito, como F2, que también es una variable interna del circuito, en función de F1 y en función de la matriz en este caso de clasificación, obtenemos una expresión un tanto más extensa que incluye una matriz inversa, pero donde el producto es la resultante de un conjunto de operaciones de clasificación, de distribución de fragmentos y de probabilidad de fractura, ¿no es cierto? Todos estos operadores convenientemente organizados, ¿no es cierto?, que hay una matriz inversa, sobre la alimentación nos dan el producto. O sea, en otras palabras, aquí tenemos una matriz de transformación que es el resultante de todas estas operaciones. Bueno, y de esta manera se puede modelar circuitos de molienda, circuitos de chancado, o bien equipos que incluyen dentro de su operar también una etapa de clasificación, como el principal ejemplo es el rol de la parrilla y el cajón de descarga, por ejemplo, en un molino, que puede efectivamente la parrilla impedir el paso de algunas fracciones de tamaño y por lo tanto regula la descarga del equipo. Cuando se aplica esta lógica de modelación a un chancador, se invierte, eso sí, el orden de los modelos. Primero funciona la clasificación que define, tal como establece la figura, si una partícula va a ser o no triturada. Si es muy pequeña pasa de largo y solo las más grandes son objeto de la acción de trituración.
La ecuación matricial que se desarrolla aquí en las columnas de la izquierda también permite, a partir de la alimentación y las propiedades de clasificación y ruptura, establecer la composición del producto.